hablemos de la derrotada candidatura de Janet Jara. A ver, con apenas el 41,8% de los votos, la candidata oficialista reconoció su derrota ante José Antonio Kast, con quien sostuvo, como les contábamos posteriormente, una reunión presencial. La exministra del Trabajo realizó un discurso en su comando y llamó a mantener, dijo, la unidad del sector para conformar una oposición propositiva y firme. En tanto, personeros del oficialismo reflexionaron sobre el resultado electoral, destacando la figura de Janet Jara, pero subrayando la necesidad de revisar cómo se deben abordar las demandas de la ciudadanía. Gabriela Piña, buenos días. Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pese al resultado adverso por debajo de las proyecciones de su comando, la ahora ex candidata del oficialismo, Janet Jara, mantuvo una actitud de compostura y reconoció su derrota ayer por la tarde, felicitando al presidente electo José Antonio Kast. Con un 41,8% de los votos, la exministra del Trabajo obtuvo un porcentaje que sabemos generaba bastante preocupación al interior del oficialismo debido a las eventuales consecuencias que este resultado podría tener para el futuro de la coalición y del sector en su conjunto. En lo que fue la jornada del balotaje presidencial, Janet Jara llegó cerca del mediodía hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, donde emitió su voto y posteriormente realizó un punto de prensa. En esa instancia hizo un llamado a construir un mejor futuro para Chile, enfatizando en que el país no puede avanzar desde el odio ni el miedo. Sin embargo, la mañana también estuvo marcada, haciendo un repaso por esta jornada clave, por una polémica luego de que se difundieran imágenes y mensajes con propaganda a favor de José Antonio Kast a través de la aplicación móvil de Lipigas enviados a distintos usuarios. Frente a ello, el comando de Jara ingresó una denuncia formal ante el CERVEL, calificando el hecho como una intervención que vulnera el proceso electoral y también la democracia. La situación escaló hasta el Ejecutivo, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como grave el uso de propaganda electoral durante el día de los comicios, mientras que la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas, también condenó lo ocurrido. No es cualquier incumplimiento a la ley electoral. Sabemos que no se puede hacer campaña en el periodo donde estamos justamente a puertas de la elección, ¿no? Es impresentable cualquier tipo de intervencionismo electoral, sobre todo si es que hablamos de una empresa como lo es Lipigas. Pese a esta controversia, el resto de la jornada para la ex candidata se desarrolló con normalidad. Fue en el barrio París-Londres, a las afueras del Hotel Fundador, donde junto a su comando y adherentes esperó los resultados electorales. Un ambiente que, pese a las tensiones previas, comenzó con cierto optimismo que, sin embargo, lo sabemos, se fue diluyendo a medida que se iban conociendo las cifras. Justamente cerca de las 19:30 horas, Janet Jara finalmente utilizó su cuenta en la red social X para reconocer su derrota y felicitar al presidente electo José Antonio Kast, a quien momentos antes había contactado telefónicamente para desearle éxito en su futuro gobierno. Posteriormente, alrededor de las 20 horas, la ex candidata subió al escenario que se había instalado en el barrio París-Londres, acompañada por los timoneles de los partidos del oficialismo y diferentes figuras políticas, entre ellos también su jefa de campaña, la senadora socialista Paulina Bodanovich, el presidente del PPD Jaime Quintana, la timonel del Frente Amplio Constanza Martínez, además de figuras del sector como por ejemplo la exministra y también ex candidata Carolina Toa. En su discurso, Jara reconoció el resultado adverso, señalando que es en la derrota donde se refuerza la convicción democrática. Agradeció a su equipo, a su familia, a quienes respaldaron su candidatura y a quienes confiaron en su proyecto político, subrayando la necesidad de mantener la unidad de los partidos que conforman el Pacto Unidad por Chile, que fue el que respaldó su candidatura.
En esa línea, sostuvo que desde la oposición ejercerán un rol democrático firme y con propuestas con el objetivo de no profundizar divisiones y enfocarse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Escuchemos parte de esta declaración de Janet Jara una vez reconocida su derrota en la elección presidencial. Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo seremos firmes en proteger lo logrado. En esta misma intervención, la ex candidata reafirmó que la unidad es el único camino posible, llamando a sostener una fuerza política, social y cultural que escuche a la ciudadanía y respete los derechos humanos. Asimismo, envió un mensaje a José Antonio Kast, asegurando que contará con su apoyo en todo lo que sea bueno, dijo, para Chile. El discurso se extendió por cerca de 10 minutos y concluyó señalando que la derrota es transitoria y que va a continuar trabajando por un país más digno. Finalizada esta alocución, Janet Jara, acompañada por la senadora Paulina Bodanovich y los senadores Daniel Núñez y Ricardo Lagos Weber, se trasladó hasta la denominada oficina del presidente electo, donde sostuvo una reunión presencial con José Antonio Kast, la que se extendió por cerca de 15 minutos y fue calificada por su equipo como una conversación respetuosa y republicana. Tras ello, comenzaron las reacciones al interior del oficialismo. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó una reflexión en torno al resultado, señalando la necesidad de revisar aquellas problemáticas que no lograron ser abordadas adecuadamente y que a su juicio se reflejaron en la amplia diferencia de votos entre ambos candidatos. Creo que los partidos tenemos la obligación de hacer un examen muy a fondo. Mal que mal, esto ha comprometido a Chile entero. Primera vez que tantos millones de personas salen a votar, y no leer eso sería no querer aprender de la política a partir de la realidad. En contraste, otros personeros optaron por destacar la figura de Janet Jara y su liderazgo, con miras a que continúe teniendo un rol relevante dentro del sector en esta nueva etapa como oposición. Así lo plantearon, por ejemplo, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y también uno de los estrategas más relevantes de la campaña, o más que tuvo un rol más relevante dentro de la campaña de Jara, Darío Quiroga, que sabemos termina saliendo del comando en la recta final. Pasemos a escuchar a ambas figuras políticas del sector. La performance de unidad de los partidos políticos, de los movimientos sociales, fue encarnado por un gran liderazgo como el de Janet Jara, y yo me quedo con eso. En ningún caso el resultado responde al liderazgo de Janet. Yo creo que muy por el contrario, ella fue capaz de conducir al sector en momentos que son muy difíciles, con mucha humildad, con mucho poder de convocatoria, con una política muy cercana a las personas. La derrota del oficialismo abrió también el debate sobre cómo proyectar el futuro de la coalición y la forma en que se debe construir una oposición firme y propositiva, tal como lo planteó la propia Jara en su discurso. No obstante, esta brecha del 41% de los votos sacados por Jara versus el 58% de Kast generó cuestionamientos en algunos parlamentarios sobre el rol que debe asumir el sector y cómo finalmente se reconfigura la coalición en las próximas semanas y ya de cara al futuro ciclo político. Así lo expresaron el diputado socialista Daniel Manucheri y el senador y presidente de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una alianza amplia, aunque plantearon la urgencia de revisar el rumbo de sus respectivas colectividades. El Partido Socialista, por su parte, tiene que consolidar su liderazgo y hacer un proceso de revisión respecto a su rol. En general, el socialismo democrático tiene que hacer eso. Nuestro lugar es la oposición racional, vigilante y en defensa de los derechos conquistados por el pueblo de Chile. Y en medio de este análisis, uno de los elementos que emerge tras las elecciones son las comunas, donde Janet Jara logró imponerse a José Antonio Kast. En la región metropolitana, la ex candidata ganó en 21 comunas, varias de ellas históricamente favorables a la izquierda, a la centroizquierda, como por ejemplo Maipú, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia y Conchalí.
además de una estrecha victoria también en la comuna de La Florida. Kast, en tanto, se impuso en 31 comunas de la región de la capital y logró triunfos en prácticamente todas las regiones del país, con excepción de la región de Valparaíso, que sabemos también es un bastión importante para la izquierda, especialmente para el Frente Amplio, actualmente el Partido Socialista, y en cifras más bien generales, el presidente electo obtuvo una ventaja de 16 puntos por sobre Jara, una diferencia que no se registraba en una elección presidencial desde el año 2013. Katy Tomás. Yo diría algunas cosas. Lo primero, esta es la derrota enorme de la izquierda en Chile. Izquierda sin apellidos. Nada de centro izquierda, porque la centro izquierda está muerta. Y la han matado los mismos partidos que en algún momento pretendieron ser de centro izquierda. La izquierda ayer ha obtenido una derrota increíble por las cifras, no por la derrota en sí. En segundo lugar, es el continuo, porque esto viene después de la derrota del plebiscito constitucional de 2022 y es casi, no es exactamente igual, pero casi por la misma cifra. Por lo tanto, esto se reitera. Muy, muy fuerte lo que ha ocurrido en el día de ayer. Lo tercero es que vienen las pasadas de cuenta, las responsabilidades. Habló ayer de responsabilidades, ¿quién? Lo vamos a ver a partir de mañana, dijo ayer. Carmona, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Y por lo tanto vienen ahora las responsabilidades. ¿Quiénes van a ser los que van a sufrir los ataques, las críticas? Van a ir con la culpa, caminar con la culpa encima. Camilo Escalona dijo, esta es la más fuerte derrota electoral que hemos tenido. O sea, empiezan ya a decir, esto es enorme. ¿Qué va a hacer el socialismo democrático? Porque se habla mucho de unidad, y ayer en el discurso de Janet Jara se hablaba de unidad, etcétera, para enfrentar el próximo desafío, que es ser oposición, que ser oposición también es un desafío. Bueno, resulta que va a haber unidad, ¿en serio? ¿Quién va a dirigir esta oposición? ¿Y esta unidad va a ser a través de un bloque o va a ser simplemente de partidos que se suman? ¿O va a haber un bloque organizado, coordinado, con reuniones permanentes y con una voz única? ¿Eso va a ocurrir? Es decir, está todo por verse. Evidentemente que va a haber oposición, evidentemente que va a haber poco espacio para Kast, pero ¿cómo va a ser esa oposición? Yo creo que es la pregunta que hay que hacerse en estos instantes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a ser esta oposición? ¿Qué pasadas de cuenta va a haber? ¿Cuánto se va a demorar estas pasadas de cuenta? Porque mientras se pasan las cuentas, la unidad no va a existir. ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, lo dijimos en varias ocasiones durante esta recta final de la campaña. Sabíamos que la brecha que finalmente se obtendría en esta elección iba a ser una de las claves para ver cómo se iba a rearticular el sector y cuáles finalmente iban a ser los análisis que se iban a hacer en la interna, porque a raíz de esta brecha bastante amplia, obviamente, que se traduce en una derrota muy importante para el sector, empiezan, como mencionabas, Tomás, las recriminaciones, las molestias respecto a qué fue lo que pasó, por qué se cayó en una derrota tan amplia y por qué no se logra instalar a Janet Jara finalmente como un liderazgo realmente competitivo en esta segunda vuelta de la elección presidencial. Y en esa línea yo creo que, bueno, hay quienes plantean que obviamente este resultado es multifactorial, que hubo una campaña que quizás llegó tarde, cosas que quizás se hicieron mal, pero también hay muchas voces, particularmente del socialismo democrático, que ya empiezan a apuntar las críticas hacia el gobierno, a este peso que se le generó a la candidata por ser la candidata de la continuidad, en consideración de todos los errores que comete, a juicio de varios, la actual administración del presidente Gabriel Boric, liderada, por cierto, no por el Frente Amplio. Y en esa línea yo diría que muchas de las recriminaciones desde los partidos del socialismo democrático pueden ir hacia el Frente Amplio. Ahora, también lo hemos comentado anteriormente, en la colectividad del mandatario
También hubo cierta molestia en las últimas semanas de campaña por el protagonismo que empezó a tomar por una parte el Partido Comunista y por otra el Partido Socialista dentro del liderazgo de la campaña de la candidata. Y por eso también desde el Frente Amplio había varias voces que planteaban que en una eventual derrota la culpa más bien estaría hacia ese lado. Por ende, yo diría que lo que se viene para esta jornada y también probablemente para toda esta semana e incluso yo diría las próximas, en consideración de que se vienen todas las instancias partidarias en las que se van a analizar estos resultados de la segunda vuelta, se van a venir discusiones importantes dentro de toda la coalición, porque claro, si bien se habla de una unidad y es un mensaje que la candidata tenía claro que debía dejar claro en este discurso, es una unidad que probablemente no se llega a concretar por el resultado que finalmente se obtiene, porque es un resultado negativo para el sector y que los deja también en una situación bastante compleja respecto a cómo se consolidan de cara a una futura oposición. Entonces yo diría que hay posturas bien divididas respecto a cómo ser una oposición frente a un gobierno de José Antonio Kast, porque por una parte en el Frente Amplio han sido bien insistentes en la idea de que la coalición se tiene que mantener unida. En otros partidos esa idea no es tan preponderante. Por ejemplo, en el Partido Socialista son varios los que hablan quizás, o bueno, incluso daba algunas luces de aquello la propia presidenta del Partido Socialista, tomar una alianza mucho más cercana al Partido Comunista, que es una colectividad con la que también han generado más lazos a raíz de esta campaña con Janet Jara. De hecho, podemos decir que la senadora Paulina Bodanovich también generó un lazo bastante estrecho con la propia candidata. Pero por otra parte también tenemos a la Democracia Cristiana, que hace un par de semanas su presidente, Francisco Buenchumilla, ya hablaba de que si había una derrota, una coalición con el Partido Comunista y el Frente Amplio era prácticamente inviable para ellos. Por ende, obviamente son resultados que se tienen que digerir todavía. Ayer escuchábamos ya un par de reacciones, se hablaba de que se tenía que buscar la unidad, pero por supuesto no hay nada claro todavía. Son análisis que se van a venir durante esta jornada y durante las próximas semanas probablemente. También se vienen, como decía, instancias partidarias en donde cada colectividad también tendrá que definir qué camino o por qué camino finalmente optarán de cara a un futuro gobierno, y también, por supuesto, considerando las divisiones de fuerzas que hoy día hay en el Congreso, porque sabemos que el Frente Amplio por una parte y el Partido Socialista por otra son dos colectividades que tienen fuerzas importantes en el Parlamento y que por ende por ahí yo diría que podría haber una cierta disputa por el liderazgo de la futura coalición de oposición. A propósito de eso, de quién va a liderar la próxima oposición, está obviamente Janet Jara, que pierde muy marcadamente. Es un mazazo para ella, es también obviamente para el actual ejecutivo del que ella formó parte y del que no pudo marcar la diferencia que tanto esperó, ni para la primera vuelta ni para la segunda vuelta. Eso está claro, pero hay una lectura que falta detrás de esto y qué va a pasar con ella en el Partido Comunista. Por un lado, el Partido Comunista, por primera vez en la historia del retorno a la democracia, tiene una candidata así de competitiva. Está en segunda vuelta, una candidata comunista, aun cuando ella también se quiso desmarcar y anunció que suspendería su militancia, hasta renunciaría a una militancia que en el caso de ella es de una vida entera. Pero por primera vez están en esta instancia. Yo me imagino que desde ahí también están viendo una opción de eventualmente construir y eventualmente liderar una oposición. Sería ella, sería Janet Jara, sería el presidente Gabriel Boric, que el 11 de marzo ya se vuelve a ser el ciudadano Boric o el expresidente Boric. Y también está esa discusión más allá de cobrarse las cuentas. Sí, hay varias posturas respecto a quién finalmente podría liderar esta oposición frente a un gobierno de José Antonio Kast. En el caso del presidente Gabriel Boric, dentro del Frente Amplio, por supuesto, hay quienes plantean que él debiese ser uno de los liderazgos de esta oposición, pero también hay quienes plantean que eventualmente también debiese dejarle espacio a otras figuras políticas del partido, como por ejemplo el alcalde Tomás Bodanovich, que ha ido tomando bastante protagonismo durante los últimos meses, también en todo este proceso de campaña. Sabemos que de hecho era una de las cartas que el Frente Amplio evaluó en su momento como posible candidato presidencial para todo este proceso. Por ende,
Por una parte está, por supuesto, el presidente Gabriel Boric, que obviamente no es una figura que en estos momentos convenza, por ejemplo, entre los partidos del socialismo democrático, en consideración de que hay una postura bastante crítica a lo que fue su gestión y a lo que fue el liderazgo del Frente Amplio en el actual gobierno. Por otra parte, por supuesto, tenemos el caso de la ahora ex candidata presidencial Janet Jara. Por supuesto que ella sí se consolida como un liderazgo importante dentro de la coalición y dentro del Partido Comunista, pese a esta derrota, en consideración de que también se transforma, pese a todo, en una candidata bastante competitiva, logra un triunfo en la primera vuelta de la elección presidencial y es una figura, yo diría, más allá del ámbito político, como a nivel personal también bastante valorada dentro de la coalición, pese a la militancia en el Partido Comunista, que es algo que generó cierto rechazo en un inicio. Ella, de alguna forma, para muchos, logra articular, pese a la derrota, insisto, a toda la coalición, logra la unidad, logra una unidad que es histórica, ¿no? Desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Y en esa línea yo diría que ella puede consolidar su liderazgo dentro del sector. Eso sí, no sé qué tan ligada al Partido Comunista va a seguir, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Durante la campaña ella se distanció bastante de su colectividad, fue ella misma la que reconoció que hubo una falta de fraternidad dentro de su partido en todo este proceso, generó bastante distancia con el ala más dura del PC, que es liderada por el actual presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, y por ende también se viene una discusión relevante al interior del PC. Sabemos que durante el fin de semana se va a realizar un encuentro, estos comités centrales que ellos hacen, en los que participa todo el comité central y donde por supuesto se va a hacer la evaluación correspondiente, y también es importante ver qué va a pasar ahí adentro, porque sabemos que Janet Jara representa a un grupo que hoy día no es quizás el más fuerte dentro de esa colectividad, que es como el ala quizás más joven del PC, más ligada a la socialdemocracia, como se le ha planteado. Entonces también el liderazgo de Janet Jara, yo no sé qué tan consolidado queda dentro del Partido Comunista, y es una discusión que también es bastante interesante y que se va a venir ya durante las próximas semanas, pero yo diría que sin duda la figura de Janet Jara queda bien posicionada dentro de toda esta coalición que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Chao.